San Juan capítulo 3, verso 16. Sé que muchos se lo saben de memoria, pero me voy a permitir leerlo directamente de las Escrituras. Y dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Este pasaje de Juan nos habla acerca de la prueba de amor, la prueba en la que Dios nos muestra su inmenso amor a través del sacrificio de su único Hijo, Jesucristo. Dice la Escritura que Él vino para salvar, no para condenar al mundo. Y todo aquel que en Él cree puede ser salvo. La Biblia nos enseña que si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que para nosotros es importante el sacrificio. Para nosotros es importante la cruz, para nosotros es importante la resurrección, para nosotros es importante la fe en la muerte y en la resurrección, pero todo tiene que ver con el sacrificio, con la prueba de amor. Y si hay algo que tenemos que considerar y tomar muy en cuenta, es que si Dios mostró su amor para con nosotros a través de un sacrificio, ¿cómo debemos demostrar nuestro amor hacia Dios? La pregunta es: ¿cómo debemos demostrar nuestro amor hacia Dios? Si Él nos ha amado tanto que sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. Bueno, yo creo que nuestro Dios espera que mínimo podamos ofrecerle sacrificios a Él, o que podamos mostrar ese amor a través de sacrificios, o a través de un sacrificio. ¿Y qué es un sacrificio? Algo que nos cuesta, algo que nos duele, algo que nos es difícil llevar a cabo. Sacrificio es difícil, pero cuando el amor está ahí, vale la pena el sacrificio. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo número 12. Y voy a hablar de un personaje llamado Abraham, que posteriormente se llamó Abraham. Dios le cambió el nombre a Abraham. Pero cuando él era Abraham, Dios lo llama y lo saca de una tierra llamada Ur de los Caldeos. Y lo saca de esa tierra para llevarlo a otra tierra donde Dios le promete bendecirlo. Y Dios es así. Dios va a ver la condición donde estamos, donde nos encontramos, y Él nos ama tanto que Él no quiere que nos mantengamos en una condición en donde nuestra vida no va a trascender, ni va a ser un motivo de gloria para Dios, o no va a cumplir el propósito de Dios. Y Dios muchas veces tiene que movernos, sacarnos de nuestra comodidad y incomodarnos, sacándonos a otra tierra, a otro lugar, y poder en ese lugar poder ser bendecidos. Para Abraham no era fácil el poder escuchar la voz de Dios diciéndole que él tenía que dejar toda su familia, su parentela, dejarlo todo lo que él de alguna manera había tenido apego por años, donde había hecho bienes, donde había hecho amistades, y que ahora Dios le está revelando a través de su voz: tienes que dejar esta tierra y tienes que ir a la tierra que te voy a mostrar. Él no sabía cuál tierra era, pero él le creyó a Dios. Y una de las cosas que vamos a aprender de Abraham, la Biblia lo define a Abraham como el padre de la fe,
Y el padre de la fe porque le creyó a Dios. Una y otra vez le creyó a Dios y Dios cumplió todo lo que le prometió a Abraham. Abraham es un ejemplo de fe. Abraham es uno de los descendientes de Noé. Podemos ver en los capítulos anteriores al 12 cómo está la descendencia de Noé. Y al final de la descendencia aparece Abraham y otros personajes. Pero Abraham, dice la escritura, vaya conmigo, capítulo 12, verso número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermosa promesa de bendición. Haré de ti alguien grande. Haré de ti alguien que va a ir de gloria en gloria. Te bendeciré, bendeciré tu familia, bendeciré tu descendencia, bendeciré a los que te vayan a bendecir. Y si alguien se opone a que seas bendecido y te maldice, yo maldeciré a los que te maldigan. Y Dios le está diciendo a Abraham: viene un tiempo de gloria para tu vida, un tiempo de bendición. Pero él tenía que obedecer a Dios. Pero sigue diciendo, verso número 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? Era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le llama y le dice: tienes que salir de la condición en la que te encuentras porque te quiero llevar a una nueva condición? Abraham ya estaba acostumbrado a ese estilo de vida y eran muchos años viviendo así. Y Dios le dice: hay algo mejor para ti, hay algo más grande para ti. Y Dios le habla directamente a Abraham. Tenía 75 años. Yo tengo 55, me faltan 20. Voy a seguir y espero en Dios que cuando Dios nos llame a uno de los 75 años podamos ser obedientes a lo que Dios nos dice. No a la comodidad, no a lo que de alguna forma estamos apegados, sino que podamos entender que Dios tiene un plan grande para nosotros. Te engrandeceré, le dijo Abraham, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Es una promesa de bendición para Abraham, pero trasciende hasta nuestros días a través de Cristo Jesús, el que seamos bendecidos y que nuestras familias sean bendecidas y que podamos ser un canal de bendición. Dice la escritura que él obedeció y se fue con su esposa Sarai y también se llevó a su sobrino Lot y llegaron a la tierra de Canaán. La tierra que es muy conocida porque sabemos que el pueblo de Israel duró 400 años cautivo en Egipto y posteriormente Dios levanta a otro hombre llamado Moisés para que ese pueblo sea sacado de la esclavitud y llevado a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a la descendencia de Abraham. Era una promesa para el pueblo de Israel. Y dice la escritura que ellos salieron de Egipto y salieron con todas esas posesiones y esa riqueza que habían generado estando en Egipto para ir a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios nos quiere llevar a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán implica, nos quiere llevar a ver la inmensidad de promesas y bendiciones que son para nuestra vida y nuestra familia. Y que en el momento actual tal vez hay cosas que no estamos vislumbrando, no estamos disfrutando, no estamos viendo, pero la promesa está y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Abraham le creyó a Dios y tenemos que creerle a Dios aunque las circunstancias nos hagan ver que es muy difícil lo que Dios está prometiéndonos o que pueda llevarse a cabo lo que Dios nos ha dicho. Dice el siguiente versículo, si usted me acompaña, verso 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí, ¿qué hizo Abraham? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios se le aparece a Abraham y le dice: esta tierra te la voy a dar. Inmediatamente, ¿qué fue la actitud que tomó Abraham al ver que Dios se le aparece? La misma presencia de Dios viene delante de él y le dice: esta es la tierra que te he prometido, esta tierra te la voy a dar. Dice la escritura que él inmediatamente hizo un altar. ¿Para qué sirve el altar? Para el sacrificio. Abraham sabía que si algo hay que le agrada a Dios, son los sacrificios. La Biblia nos enseña que podríamos dar todos los sacrificios posibles, pero si algo Dios espera de nosotros, es un corazón contrito y humillado. Eso lo vamos a ver más adelante. El sacrificio en el tiempo actual, la prueba de amor en el tiempo actual, es el sacrificio del corazón. Es entregarle nuestro corazón a nuestro Señor. Es morir a nosotros y darle nuestra vida a Dios. Es sacrificarme yo, sacrificar mis planes, mi futuro, lo que yo quiero, para entregárselo a Dios. Sí, Dios quiere tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y el sacrificio del corazón tiene que ver con creer, con la fe. Cuando vamos a creer en Dios, tenemos que creer con todo nuestro corazón. Una fe total. Decía este hermoso canto antes de dejar el lugar a los muchachos: en totalidad me entrego a ti. En totalidad, todo lo que soy lo pongo en tus manos. Lo estábamos cantando. Me sacrifico negándome a mí mismo para hacer tu voluntad. Eso es sacrificio. Dice la escritura, diciendo en el verso número 8 en adelante: después de que él hizo el altar donde Dios se le apareció, sacrificó a Dios. Después hizo otro altar, después de recorrer cierto camino, y dice la escritura que él invocó el nombre de Dios. Si algo Abraham entendía en cuanto a la comunión con Dios, era el sacrificio. ¿Sabe que en nuestros tiempos es tan difícil que las personas puedan ofrecer sacrificios a Dios? Les cuesta, duele, les pesa. Venir a la casa de Dios es un sacrificio. Ofrendar es un sacrificio. Diezmar, no se diga, es un sacrificio. Servir a Dios es un sacrificio. Pero no son sacrificios donde estamos entregando toda nuestra vida. Solamente es un sacrificio de tiempo. Es un sacrificio de talento. Es un sacrificio de dones. Es un sacrificio de ministerio que ofrecemos a Dios y lo traemos a Dios como un sacrificio, esperando que Él sea agradado a través de él y que nos bendiga después de haber ofrecido el sacrificio, o que las promesas que tenemos, estamos esperando, se cumplan después de dar el sacrificio que Él espera de nosotros. Abraham hizo 2 altares porque sabía que el sacrificio era importante. No era algo difícil para él, porque él estaba habituado a conocer esa relación con Dios y ofrecer el sacrificio a Dios cada vez que había un encuentro con Él. Cada vez que venimos a tener un encuentro con Dios aquí a la casa de Dios, estamos ofreciendo un sacrificio. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 14, más adelante, verso 17. Déjeme decirle que para Abraham no fue nada fácil obedecer lo que Dios le estaba pidiendo, fue un sacrificio. Pero él lo hizo, se fue y caminó y llegó hasta Canaán, y después estuvo ofreciendo los sacrificios, estuvo haciendo los altares para invocar el nombre de Dios. Y no fue nada fácil. Desde el día en que Dios lo llamó y le dio una promesa, capítulo número 12, hasta el día del cumplimiento de la promesa, pasó un buen tiempo. Y para ello tuvo que pasar momentos muy complicados. Si usted lee o estudia del capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, va a notar cómo Abraham tiene que enfrentar situaciones muy difíciles, adversas, y que no era nada fácil decir, pues me voy del Ur de los Caldeos y voy a ir hacia donde Dios me está llamando. Había un proceso de sacrificio difícil.
De hecho, tenía que pasar por donde estaban los egipcios, tenía que enfrentar a Faraón y de alguna forma él tenía que hacer situaciones que le podían comprometer en cuanto a su vida o la vida de su esposa. La Biblia nos enseña que en su momento Sarai era muy hermosa y cuando la ven los hombres de Faraón y le dicen a Faraón: oye, la mujer que viene con Abraham es demasiado hermosa. Y Abraham, para que no lo mataran por causa de su mujer, menciona que es su hermana. Y entonces Sarai está o es llevada ante Faraón y está ahí con Faraón. Y Abraham empieza a recibir muchos beneficios, vacas, ovejas, de todo tipo de beneficios, porque era el hermano de Sarai, la mujer que estaba con Faraón. Después Dios trata con Faraón y le revela que esa mujer es la esposa de Abraham. Y le dice a Abraham: oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué me negaste que era tu esposa? Ahora yo estoy pasando ciertas circunstancias difíciles. Y le dijo: por favor, vete de Egipto, vete con tu esposa. Y se fue Abraham con su esposa y todas las cosas que había adquirido. Pero no fue nada fácil para él tener que sacrificar a su esposa, porque había que seguir y cumplir con el llamado de Dios. Salen de ahí y llegan a la tierra y bueno, empiezan las discusiones, porque en el caso de Lot, su sobrino vio la tierra, vio la llanura y dijo: pues yo quiero esta tierra. Y empezó a haber una cuestión ahí en donde ellos se plantaron entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y empezaron a tener conflictos por las tierras, porque estaban en la misma tierra, pero había ya conflicto entre los pastores. Y Abraham dice: mira, para que no haya conflicto entre nosotros por causa de los pastores, vamos a tomar un camino diferente. Tú agarras hacia allá, yo agarro hacia acá, totalmente diferente, y vamos a alejarnos lo más que podamos para evitar conflictos. No era nada fácil lo que estaba haciendo Abraham, pasar todo ese proceso, y luego ahora con la familia, en el caso de su sobrino, estar batallando con él. Pero todavía no pasaba que se cumpliese la promesa. Después tuvo que enfrentar situaciones más difíciles. Vaya a este capítulo 14, verso número 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. No voy a tocar el tema de los diezmos porque es un tema delicado. A la gente le cala, le duele muchas veces que le tocan el punto del dinero. Pero Abraham sabía que el darle los diezmos a Dios era un sacrificio. Y él sabía entregar y dar el sacrificio que a Dios le agrada. Cuando tú das los diezmos, estás ofreciendo el sacrificio, que es el principio de la promesa o del cumplimiento de la promesa de bendición sobre tu vida. Malaquías 3:10, usted se lo sabe de memoria, dice: trae todos los diezmos. No dice el diezmo, todos los diezmos, es de todo lo recibido. Hay que apartar lo que es del Señor y traerlo a la casa del Señor y consagrarlo. Es ofrecerlo en sacrificio a Dios, porque Dios lo pide, y Dios dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Es promesa de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
y reprenderé al devorador de tu vida. En otras palabras, te voy a dar la victoria sobre todo lo que se levante contra ti para quitarte lo que yo te estoy bendiciendo. Todo tipo de bendiciones. Habla de sanidad, de provisión en todas las áreas. Abraham todavía no estaba la ley. Por aquellos que dicen que el diezmo es de la ley, no existía la ley. Es Abraham con Dios directamente, entregándole a aquel sacerdote que representaba la presencia del Señor todos los diezmos. Sacrificio. Repita conmigo, sacrificio. Es que a veces nos cuesta tanto dar lo que Dios nos pide. Tú tienes que escuchar mi voz porque hay una bendición que te espera. Te puedes quedar ahí en esa condición o salir y ir a Canaán. Ir tras la promesa de bendición. Eso depende de ti. La promesa no va a llegar sola. Depende de tu actuar en fe, de tu andar en fe, de tu caminar en fe. Y cuando él decidió salir de Ur, él empezó a caminar en fe. Había obstáculos. Pasó el obstáculo de Faraón. Pasó el obstáculo que tuvo que ver con Lot. Y tuvo que pasar más obstáculos con diferentes personajes. Pero al final de cuentas, él no desistió de creerle a Dios y ofrecer los sacrificios que se tenían que ofrecer. Nadie le dijo a Abraham que diera diezmos. Nadie le obligó a Abraham que diera diezmos. Eso sale de aquí, del corazón. Porque sabe que hay una promesa de bendición y yo tengo que aprender a bendecir también a mi Dios. Dice este pasaje de Génesis 14 que Abraham le dio a Abraham los diezmos de todo. Vaya ahora conmigo al capítulo número 15. Capítulo número 15. Estamos hablando que Dios llama a Abraham y le dice: te voy a bendecir, te voy a engrandecer, voy a hacer una nación grande de ti y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una promesa de bendición. Pero en este capítulo 15 hay un pacto de Dios con Abraham. Y cuando hablo de un pacto de Dios con Abraham, es que nuestro Dios es un Dios de pactos. Y cuando hablamos de un pacto es que hay una corresponsabilidad de algo que nos prometemos. Dios nos promete algo y nosotros le prometemos a Dios. Pacto. Un pacto de amor entre los dos. Un pacto de servicio entre los dos. Un pacto de ayudarnos entre los dos. Cuando las parejas se unen en matrimonio, hacen un pacto. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido la experiencia de hacer un pacto de amor en el altar? Dios les bendiga. Es un pacto entre la persona que se une a ti y tu vida. Pero ¿quién está de testigo en ese pacto? Dios. Dios. Y es un pacto de amor. Y la prueba de amor es el sacrificio. Porque díganme, ¿cuánto dura la luna de miel? Nada más la semana que se va uno a Cancún. Si tiene mucho dinero, 15 días. O agarra un crucero y un mes. Y se acabó la luna de miel y después empieza la luna de hiel. Se acabó todo lo bonito. Ya no hay esas cositas bonitas, detalles que había en el noviazgo. El pacto de amor, ¿qué pasó? Se fumó. Hay un pacto. Pero no es el pacto solamente en un tiempo. El pacto es de todos los días. El pacto de amor es amarnos todos los días. ¿Cuándo debemos de amar a Dios? Todos los días. ¿Cuándo nos ama Dios? Todos los días. Con amor eterno te he amado. Y por mi misericordia te sigo amando, porque tú me dejaste de amar muchas veces. Me has dejado de mostrar que me amas. Lo que un día dijiste, prometiste, hiciste un pacto, lo dejaste de hacer. Pero yo te sigo amando. Ese es el amor de Dios. Sacrificio. Y Dios nos sigue amando, a pesar de que nosotros hemos dejado el pacto de amor con nuestro Dios. Abraham, en el capítulo 15, recibe este pacto. Y mire qué hermoso pacto Dios hace con Abraham.
Y le dice: después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. En otras palabras, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande, en sobremanera. No tengas miedo, sigue adelante, sigue firme, no te detengas. La promesa está cerca, es para ti, te la voy a dar. Y es grande. No te detengas, Abraham, no tengas miedo a lo que enfrentas. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás? ¿Qué no le acababa de decir Dios que le iba a dar una recompensa en sobremanera grande? ¿Un galardón en sobremanera grande? Pero Señor, ¿qué me vas a dar? Ya me has dado muchas cosas, tengo tierras, tengo ovejas, tengo vacas, tengo carneros, tengo siervos, estoy muy bendecido. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Abraham era muy bendecido. Sabía que el darle a Dios, el sacrificarle a Dios, el darle al Señor traía como consecuencia bendición. Y era muy bendecido. Pero había una promesa que él estaba esperando. ¿Cómo va a pasar a mi descendencia y va a ser innumerable y bendecida si ni siquiera tengo un hijo? ¿Qué me darás, Señor? Si todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado, pues tú no me has dado prole, tú no me has dado hijos, yo lo voy a tener que dar a mi siervo como heredero. Entonces todo lo que yo he generado va a ser para mi siervo y no para un descendiente mío. Y lo que tú me dijiste, escuche bien, la pregunta de Abraham es: ¿qué me darás? Tal vez usted pueda preguntar igual que Abraham, después de que Dios le dice: yo te he prometido que te voy a bendecir, que te voy a engrandecer, que voy a hacer cosas grandes contigo, y que has pasado momentos difíciles, sí, pero aún hay promesas que no se han cumplido, y eso no es motivo para dejar de creer. Dice la Escritura que en ese momento Abraham le dice al Señor: ¿qué me darás? Y tal vez en nuestro interior esté esa pregunta: Señor, ¿y tú qué me darás si yo me sacrifico? Es normal que el ser humano, antes de que Dios le dé lo que le promete, pidiéndole que haga un sacrificio, el ser humano diga: ¿y qué me vas a dar? Ok, te voy a buscar, te voy a servir, voy a hacer, ¿y qué me vas a dar? Dicen coloquialmente en el mundo: no la brincan sin guarache. O sea, ¿qué me vas a dar? Y entonces sí lo hago. Si me conviene, sirvo. Si me conviene, doy. Si me conviene, hago. Es que no es si te conviene, es sacrificio por amor. Prueba de amor. Imagínese que yo estuviera aquí porque me conviene. Yo estoy aquí porque amo a Dios y porque amo al pueblo de Dios. Y quiero seguir amando a Dios con todo mi corazón. Y si tengo que dar mi vida, la voy a dar por amor a mi Dios. Dice este pasaje: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de Damaseno, o de ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, palabra de Dios, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. A ver, Señor, cuando salí de Ur tenía 75 años. Ahorita ya pasaron varios años y Sara ya dejó de reglar. Ya no está en el proceso para poder generar hijos. A ver, Señor, ¿un hijo mío si no tengo hijo? ¿Me estás diciendo que voy a tener un hijo? ¿Que Saraí me va a dar un hijo? Así es. La mente de Abraham es imposible. El corazón de Abraham es: lo creo. Mi mente dice no, pero mi corazón dice: lo creo. Señor, no sé cómo lo vas a hacer,
pero mi corazón dice que debo de creer en ti y esperar en ti. Un hijo tuyo va a ser el que va a ser tu heredero. Mira ahora los cielos, le dijo, y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y le creyó Jehová y le fue contado por justicia. Imagínense, en este pasaje, él está en su tiendita, esperando la promesa del Señor, diciéndole, Señor, ¿y qué me darás? Dice la Escritura que Dios le dice, mira, tu visión ahorita en esta condición está limitada. Te tengo que sacar de esa condición para que tu visión sea ilimitada. Escuche bien, ilimitada. Dígale al que está a su lado, Dios quiere una visión ilimitada. Le dice, ven, Abraham. No lo hace así, pero ven, lo toma de la mano, no literalmente, pero le dice, ven, lo saca de la tienda y le dice, ¿ves el cielo? ¿Qué ves? Muchas estrellas, muchas. ¿Las puedes contar? No, pues está difícil. Así será tu descendencia. Tantos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Todo eso va a ser mi familia. Pero no había ni un hijo. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A Dios le agradó que él le creyese lo que Dios le estaba prometiendo. Y dice la Escritura que todo eso que él de alguna forma escucha de parte de Dios, le dice en el verso número 7, y le dijo, yo soy Dios, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo me daré cuenta? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años. ¿Qué le dijo? Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó Abraham todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Cuando Dios le dice a Abraham, tráeme primero una becerra, después una cabra, después un carnero, después una tórtola, después un palomino, le está diciendo, tráemelas para sacrificio. Yo le pregunto, ¿él le cuestionó a Dios lo que le estaba diciendo, lo que le estaba pidiendo? Señor, aquí está. Y cuando dice que las partió en dos, está hablando de sacrificio. No solamente era traerlas delante de Dios, sino había que partirlas. Y al poner las piezas partidas para el sacrificio, escuche bien, para el sacrificio, la tórtola y el palomino no las partió. Dice la Escritura que venían aves del cielo, aves de rapiña, a querer comerse el sacrificio. ¿Le dice algo esto? Aves de rapiña, aves del cielo que venían a comerse el sacrificio. ¿Y qué hacía Abraham? ¿Dejaba que se comieran el sacrificio? Las ahuyentaba. Qué tremenda actitud de Abraham, sabiendo que ese es el sacrificio para Dios, y aunque venga el enemigo y venga el opositor o venga aquello que es en contra de lo que tú estás haciendo para Dios, tú puedas ahuyentar todo eso que quiere impedir que ese sacrificio sea dado a Dios. Dice la Escritura que si hay algo que el diablo va a impedir o va a evitar, es que se dé el sacrificio. ¿Se acuerdan de cómo Dios mostró su amor para con nosotros? Enviando a su Hijo en sacrificio, en una cruz, para morir por nosotros. ¿Y quién se oponía a que Jesús pudiera hacer un sacrificio y que ese sacrificio provocara el que fuéramos limpios y pudiéramos agradar a Dios y pudiéramos tener las bendiciones que hoy tenemos en Cristo Jesús? El diablo.
Y literalmente el diablo buscó destruir la obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Las aves que vienen y se comen o quieren comerse el sacrificio, quieren impedir que tu promesa de bendición se cumpla. Abraham hizo lo correcto, estuvo ahuyentando todo aquello que venía para que el sacrificio no se diera como estaba establecido, pero dice la Escritura que al final de cuentas él hizo lo que Dios le pidió. Eso agradó a Dios. Vaya conmigo, dice: mas la caída del sol, cuando llegó la noche, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham, viene algo grande para ti, viene una bendición grande para ti, pero tienes que ofrecer los sacrificios. Vienen los sacrificios y él hace lo que el Señor le pide, solamente el palomino y la tórtola no los parte por la mitad, provoca que entonces vengan las aves de rapiña para querer provocar que ese sacrificio no se dé como Dios lo espera. Y entonces dice la Escritura que Dios habla a Abraham nuevamente y le dice: mira, Abraham, la descendencia que yo te dije que voy a bendecir, está bien, la voy a bendecir, la promesa sigue, pero va a haber 400 años de cautiverio. Va a haber 400 años en que ellos van a estar esclavos. Usted recuerda, ya le mencioné el tiempo de Moisés, 400 años esclavos con Faraón. Después cómo ellos salieron y salen con toda la riqueza de los egipcios. Y es una palabra dada muchos años antes del tiempo de Moisés y de Faraón, y de cómo Dios les vuelve a decir al pueblo de Israel después de 400 años de estar cautivo en Egipto, diciéndoles: el tiempo de la promesa ha llegado, el tiempo de la esclavitud ha terminado, es tiempo de salir e ir a Canaán, e ir a la tierra de las promesas, pero no va a ser fácil, va a tener que ser con sacrificio. Y cómo Dios probó el amor, la fe del pueblo de Israel. Dice la Escritura que después de que salieron de Egipto con mano poderosa, con mano victoriosa, porque Dios los liberó a través de la mano de Moisés, dice la Escritura que entonces cuando ellos salieron, lo primero que hicieron fue atravesar el desierto. ¿Qué implica el desierto? Prueba. Prueba tiene que ver con sacrificio. La Biblia dice que Dios introdujo al pueblo de Israel al desierto para probar lo que había ¿dónde? En su corazón. Dios prueba el amor de su pueblo para ver qué es lo que hay en su corazón, y muchas veces nos mete al desierto. Tienes que aprender a sacrificar a Dios. Tu vida le pertenece a Dios, y Dios no quiere una parte de ti, Dios quiere todo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere toda la gloria para Él. Que tu vida sea un motivo de gloria para Él. Y en el desierto ellos tenían que ofrecer sacrificios para ver la mano de Dios, dándoles de comer, dándoles de beber, cuidándolos de las víboras. Y veían la mano de Dios interviniendo en ellos en el desierto. Pero era para probar lo que había en el corazón, para ver si en verdad le amaban. Prueba de amor. Usted sabe la historia, cómo esa generación muere en el desierto. No superan la prueba, no aprenden a sacrificar a Dios. Y la segunda generación, liderada por Josué, es quien los lleva con la mano poderosa de Dios a vencer a todos los pueblos que habitaban la tierra de Canaán y conquistar la tierra de Canaán. Hermanos, tenemos que enfrentar, tenemos que luchar, tenemos que pelear por la promesa que Dios nos ha dado. No va a ser fácil. Va a haber oposición y hay una promesa de Dios, pero tenemos que seguir creyendo en Dios. Josué dijo: vayamos y poseamos esa tierra, porque Dios nos la entregó en nuestras manos ya.
Todavía no la tenían, pero le creyó a Dios. La fe de Abraham ahora en la boca de Josué. Vayamos y tomemos lo que Dios nos ha prometido. Y usted sabe que Dios respaldó a Josué. Conquistaron la tierra de Canaán y él repartió la tierra a las 12 tribus de Israel. La prueba de fe superada a través del sacrificio. Pero la mano de Dios estuvo ahí cumpliendo su promesa. Dice la Escritura, si usted recuerda, estamos en el capítulo 15. Aunque la promesa Dios le da de que va a tener un hijo, se cumple hasta el hasta el capítulo número 18, donde viene la promesa del nacimiento de Isaac. Del 15 al capítulo 18 se da apenas la promesa del nacimiento de Isaac, diciéndole: en tu vientre, ya en el vientre de tu esposa ya se está gestando, y en el tiempo de que la mujer dé a luz, así será. Y así como Dios le dijo, al tiempo nació Isaac. Capítulo número 21. En el capítulo 21 usted va a ver el nacimiento de Isaac, la promesa. Hubo una promesa en el 15, en el 18 se empieza a gestar el nacimiento. Es cuando Sarai se ríe y dice: ¿Cómo voy a tener un hijo? Y en el 21 nace Isaac. Ya se cumplió la promesa. Ya tengo a mi hijo. Ya lo recibí. Ahora sí que se acabaron los sacrificios, hermanos. Abraham dejó de sacrificar a Dios porque ya había recibido la promesa de su hijo. Hermanos, todavía faltaba mucho. Faltaba la descendencia. Faltaba la promesa de Dios todavía para las generaciones venideras. Así que Abraham tenía que seguir obedeciendo a Dios y demostrando que amaba a Dios. Yo le pregunto a usted, si Dios le pidiera hoy algo que usted ama con todo su corazón, que usted tiene un apego, que le dolería, le costaría mucho el poder dárselo a Dios, y Dios le dice: hija mía, hijo mío, dame en sacrificio lo que yo te di, lo que yo te prometí, ahora dámelo. ¿Usted se lo daría a Dios? A veces es difícil. Sacrificio. Herencia de Dios son los hijos. ¿Tú le darías tus hijos a Dios? Dame a tu hijo en sacrificio. Mañana tu hijo deja de vivir. ¿Estás de acuerdo? A ver, Señor, pero ¿cómo? Si tú me diste a mi hijo y me prometiste, ¿por qué me estás diciendo que ahora me lo vas a quitar? Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo en sacrificio. Y seguimos con los sacrificios. Prueba de amor, sacrificio. Vaya conmigo si quiere. Capítulo número 22. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Prueba de amor. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron a aquel lugar que Dios había dicho, edificó allí. ¿Qué hizo Abraham? Edificó allí un altar para el sacrificio. Y después de que edificó el altar para el sacrificio, preparó la leña, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí implica: Señor, estoy dispuesto. Lo que tú me digas lo voy a hacer, porque te amo. Tráeme una becerra de 3 años. Él tomó el cuchillo y los partió en 2. Pero ahora ya no era una becerra, ya no era un cordero, ya no era un palomino, ahora era su hijo. Y él tomó el cuchillo. Y Dios le dice: detente, no lo hagas, espera. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Esa experiencia del sacrificio para Abraham fue inolvidable. No creo que haya habido mayor bendición o provisión para Abraham en toda su vida, de todo lo recibido de Dios, que aquel carnero que estaba atorado, que era para poder ofrecer el sacrificio en vez de su hijo. Ese cordero que estaba ahí, ese animal que estaba ahí para ofrecerse el sacrificio en vez de su hijo, es el tipo de nuestro Señor Jesucristo, es la figura de nuestro Señor Jesucristo, que es el que está ahí para que nosotros no tengamos que morir y darnos en sacrificio, porque Él ya murió en la cruz del Calvario y fue el sacrificio dado por Dios para que nosotros pudiéramos ser limpios, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y podamos ser hallados gratos delante de Dios. Dame a tu único hijo, Abraham. Abraham estaba dispuesto. Abraham le creyó a Dios. Hoy yo quiero decirte esta mañana: créele a Dios, de verdad. Un cristiano de verdad no es aquel que está buscando lugares o iglesias donde las cosas que se llevan a cabo son como si fueran el mundo. Un cristiano, verdadero cristiano, va a buscar una iglesia donde va a ofrecer su vida en sacrificio. Un verdadero creyente en verdad se afirma en la tierra que Dios lo plantó, en la tierra que Dios le dio para ofrecer los sacrificios. Cuando no es un verdadero creyente, va a otros lugares donde no ofrece sacrificios, porque es muy cómodo. Y no se lo van a pedir, no se lo van a pedir, porque quieren que usted esté en su comodidad y no vea lo que Dios tiene para su vida. Sacrificio. El llamado de Abraham fue al sacrificio, y él tenía que aprender a sacrificar como una prueba de amor. Vaya conmigo, por favor. Hebreos capítulo 9, verso 26. Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo.
Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado que nos separaba de Dios, el pecado que no permitía que las promesas de Dios se cumpliesen en nuestra vida. Pero ahora las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Las promesas que Dios le dio a Abraham, te bendeciré y serás bendición, se cumplen ahora en Cristo Jesús en nuestra vida, en este tiempo. Es un tiempo de sacrificio, pero el Señor Jesús ya dio su vida en sacrificio. Los sacrificios que nosotros tenemos que darle a Dios en este tiempo ahora es un espíritu quebrantado, un corazón humillado, un corazón que ame a Dios. En verdad, el sacrificio de este tiempo es darle nuestro corazón. No quiere sacrificios que cualquiera lo daría. El corazón que agrada a Dios, que no desprecia al Señor, es el que aprende a humillarse delante de Dios. Aprende a darse delante de Dios como un sacrificio. Vaya conmigo a Romanos 12:1, por favor. Termino con esto. Romanos 12:1. Hablar de la prueba de amor como sacrificio. Dios nos ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por Dios? Morir. Sacrificio es morir. Si no hay muerte, no hay sacrificio. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo que aprender a morir para poder vivir. Y Pablo escribe a los romanos, a la iglesia que está en Roma, y les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten cada uno con vuestro cuerpo en sacrificio, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no podemos conformarnos a una vida sin sacrificio. Cada vez que Dios te llama al sacrificio, es porque Dios va a hacer un cumplimiento de promesas sobre tu vida. Cada vez que tú haces un sacrificio y te presentas tú como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es el culto racional, es el momento en que Dios ha prometido bendecirte. Y Dios te va a bendecir porque Dios cumple su promesa. Solamente créele a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se le reconoció su fe, se le reconoció su amor y se le reconoció su obediencia a sacrificar lo que fuera necesario para que el cumplimiento de las promesas se cumpliera en su vida. Él sabía que Dios podía cumplir su promesa con Isaac o sin Isaac. Pero antes de que ofreciera el sacrificio, su fe fue determinante. Papá, está la leña, está el altar, está todo preparado. ¿Y el cordero para el sacrificio? No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto, la mayor prueba de amor de Dios para con nosotros. Y la mayor prueba de amor de nosotros para con Dios debe de ser presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo te invito esta mañana a que te presentes delante de Dios ofreciendo lo mejor de ti. Mire, el Espíritu Santo juega un papel importante en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos convence, nos hace sentir que tenemos que hacer algo al respecto. Dios me está dando un pasaje bíblico en este momento, se lo quiero compartir. Vaya conmigo, por favor. Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2. Mire la iglesia. La iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, conozco tus sacrificios y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Va para los mentirosos, que en su momento dijeron, pero no cumplieron. Y has sufrido a causa de ello. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. ¿Superaste la prueba de amor? Has sufrido. Has soportado a los apóstoles que hallaste mentirosos. Pero hay algo que tú tienes que resolver, y tiene que ver con el sacrificio. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Prueba de amor. ¿Me amas? Doy la vida por ti, Señor. Pedro lo negó 3 veces. Dejó su primer amor. No estuvo dispuesto al sacrificio en ese momento. Has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a empezar a hacer los sacrificios que dejaste de hacer. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Arrepentimiento de no amar a Dios como Él nos lo está pidiendo. Arrepentirnos de haber dejado ese amor, de darlo todo por Él. Si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu vida. La promesa no se va a cumplir. Aunque pasen miles de años, no se cumplirá si tú no vuelves a tu primer amor. Porque Dios va a probarte, y será la prueba de amor cuando tú le ofrezcas el sacrificio que tanto ha esperado de ti. La bendición que viene es grande. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a hacer las obras que hacías al principio, porque lo que Dios tiene para ti es en sobremanera grande, para ti, para tu descendencia, y serás bendición. Y serás bendición. Y serás bendición. Ponte de pie esta mañana y voy a invitarte a que hagamos una oración. El venir al altar, Abraham hizo altares una y otra vez
para ofrecer sacrificio. El venir al altar, el altar está listo, todo está preparado. ¿Y el sacrificio? ¿Dónde está? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando tú vienes al altar, estás ofreciendo sacrificio. Donde tú le dices a Dios: Señor, aquí está mi vida. Señor, hazme morir aquellas cosas que no me dejan el que yo te pueda agradar, y haz vivir aquellas cosas que te agradan, y hazme un instrumento de tu amor, no solamente para aquellos que me conocen, sino aún aquellos que no me conocen, para que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador. El sacrificio es para